Construir sobre la historia exige mucho silencio, y también si quieres hacer un diseño minimalista y sobrio, este es un ejemplo muy grande que vamos a conocer el día de hoy. Estamos en el Museo de Sitio de Pachacamac y les voy a estar mostrando en este video todo, su arquitectura, su historia y cómo ha sido construido en medio del desierto para cuidar la historia y la cultura peruana. El Museo de Sitio de Pachacamac es un referente arquitectónico obligatorio que tú debes de conocer si estás diseñando un museo en tu etapa universitaria. Este museo ha sido diseñado y construido por Loza Cortegana Arquitectos, una firma de arquitectura peruana dirigida por Patricia Loza y Rodolfo Cortegana, ubicados en Lima, Perú. En este caso vamos a conocer un poquito de cómo este edificio, este museo, no compite con las ruinas de Pachacamac. Más bien se adapta a su topografía y prevé de un espacio en donde tú puedas visitar y conocer más sobre la cultura de Pachacamac. Este edificio ha sido más conformado como un pliegue que se adapta justamente a su entorno natural y también a la forma del terreno. Vamos a tener en cuenta cuando hablemos de la estructura de este proyecto que la estructura es flotante, no hay una estructura inmersa en el terreno porque eso afectaría a las ruinas en este caso, unas ruinas totalmente de arena muy antiguas que ayudan a que el contexto de este museo sea uno de los mejores elaborados en arquitectura. Para concebir este edificio los arquitectos reinterpretaron uno de los elementos más importantes de la arquitectura precolombina o la arquitectura prehispánica, que es algo llamado la cancha, y es por eso que esta edificación se abre prácticamente a su exterior para generar visuales abiertas que justamente te permitan a ti visualizar todo lo que son las ruinas de Pachacamac en este sitio tan impresionante como lo vamos a ver ahora mismo. Si nosotros observamos prácticamente este es un acceso bastante reducido y la estrategia que utilizaron, la estrategia de la cancha, es abrirse al exterior. Por ejemplo, estamos al lado contrario prácticamente de la abertura y nos vamos abriendo directamente hacia los lados y vamos a observar prácticamente un marco de fotos que se va generando hacia el exterior, donde justamente se visualizan las ruinas. Y también otro de los elementos más importantes de este espacio es que se puede recorrer directamente, ya sea por las ruinas que están ahí al frente o en todo caso por las escaleras. Otro de los principios arquitectónicos que se ha utilizado muchísimo en el diseño y la construcción de este museo es justamente la adaptación a la topografía. ¿Y a qué me refiero con esto? Se adaptan a la topografía y se empieza a desplegar este museo justamente para evitar la destrucción de algún elemento o hallazgo arqueológico que exista dentro del subsuelo de este museo. Y es por eso que se adapta. Ahora mismo nosotros lo podemos notar en estos despliegues topográficos que se han realizado para que no puedan incidir con la topografía. Lo que les hablaba anteriormente, que al parecer la estructura de este museo es una estructura totalmente flotante que no tiene mucha incisión en el terreno topográfico del espacio donde se encuentra este museo. Lo que les decía anteriormente es esto exactamente, que el edificio no aplasta el suelo o el subsuelo del terreno donde está ubicado, más bien se adapta o se asienta topográficamente generando grandes terrazas en las cuales tú puedes transitar y puedes desarrollar algunas de las actividades, en este caso como parte del turismo, que tú vas a hacer. Podremos observar la primera terraza que está en la parte superior o en todo caso la terraza mucho más atrás que es el estacionamiento y luego vas bajando hasta encontrarte con esta vista espectacular del edificio asentado justamente en el lugar, en el terreno. La circulación exterior emula prácticamente el peregrinaje prehispánico, en el cual la estructura de peregrinación prácticamente era un solo recorrido que vaya bajando, y es por eso que se han generado estas rampas gigantescas para poder circular con todo el público exterior que visita este museo. En el interior de este museo se despliega un recorrido continuo que alberga más de 270 piezas en exposición sobre la cultura Pachacamac. Pero este edificio no es estático, es un edificio que se mueve constantemente y es un edificio que prácticamente se mueve también a ti para dejarte las mejores vistas hacia las ruinas, como ya lo habíamos hablado también anteriormente. Actúa como un núcleo activo que contiene laboratorios de investigación y áreas de conservación donde los arqueólogos trabajan día a día. Y si analizamos un poco el plano de emplazamientos, notamos inmediatamente la primera gran decisión de diseño, la ubicación, dónde está ubicado esta gran masa de concreto texturizado. El museo se implanta en la zona de ingreso, funcionando como el principal umbral o la principal vista que tú tienes al ingresar a este monumento arqueológico. Este museo no está invadiendo los núcleos sagrados del museo arqueológico, sino que funciona como un espacio de preparación para que tú puedas ir visitando las demás ruinas, en este caso en las dunas de arena. El edificio a simple vista se asienta en la topografía
topografía, porque tú ingresas en un nivel y luego vas bajando conforme el edificio se va adaptando a la topografía. Y esto es muy importante, en lugar de nivelar el terreno y hacer todo un terreno plano con maquinaria pesada y destruir el desierto, los arquitectos y la misma arquitectura se entierra sutilmente para que pueda mantenerse con su contexto actualmente. Al finalizar el recorrido prácticamente nos encontramos con este espacio, una rampa gigante que nos deja pasar hacia la salida exterior, donde finalmente los que peregrinaban encontraban la luz, justamente lo que estamos viendo allá atrás. Esta composición arquitectónica y esta parte del concepto de la circulación en museos es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y lo conozcamos. Ahora vamos a hablar un poquito de la elección de los materiales para este proyecto. Si bien es cierto, en la elección de los materiales nosotros podemos ver qué tan sobrio, qué tan minimalista va a ser el proyecto, y este proyecto en realidad se resume como un proyecto totalmente minimalista. La firma Loza Cortegana se caracteriza por el uso de los materiales totalmente expuestos, como el concreto que estamos viendo aquí, que es un concreto totalmente texturizado, bastante sobrio, gris, que ayuda justamente para conservar el entorno y no puede ser un edificio que no se adapta a su entorno. Esta elección de materiales me gusta muchísimo porque nosotros lo podemos sentir, lo podemos ver y justamente ayuda a que puedas tener mejor visión del entorno, en este caso las ruinas de Pachacamac. También consecuentemente los materiales encontramos muros perimetrales de piedra. Se utilizaban para las bases para anclar visualmente el edificio hacia la tierra. Asimismo, en las coberturas, en las celosías, en las puertas, sobre todo las puertas más grandes, se ha utilizado madera que se tamizan con la luz cenital del desierto, creando una atmósfera íntima y sobre todo sobria y minimalista, para que al momento de visitar al museo, tanto interior como exterior, tú te sientas cómodo y protegido. Acabamos de terminar de recorrer todo el interior del museo. El interior del museo, para que lo sepan, no es muy grande. Les va a tardar media hora, una hora, dependiendo de cómo ustedes se dediquen a ver la historia, más de las 270 piezas que tiene el museo. Pero lo más importante para nosotros como arquitectos o estudiantes de arquitectura es justamente esto. La arquitectura que nosotros vamos a poder visualizar es muy buena, de muy buena calidad, sobre todo en el diseño arquitectónico y el uso de los materiales. Estructuralmente también este edificio es una maravilla porque no tiene mucha incisión en la geografía. Venir a recorrer este museo vale muchísimo la pena. La verdad que estoy muy encantado con la arquitectura, con el recorrido y también obviamente por todo lo que se puede hacer aquí. Para que ustedes puedan venir a recorrerlo, les cuento un poquito de cuánto cuesta ingresar. Cuesta aproximadamente 15 soles por persona, o en todo caso 5 o 6 dólares. También les recomiendo, si ustedes quieren venir a recorrer las dunas que están aquí atrás, les recomiendo venir hidratados y también con protección solar. Desde mi perspectiva, la verdad que les invitaría a todo el mundo que quiera venir a visitar el Museo de Pachacamac, lo puede hacer. La verdad es que vas a disfrutar de una mañana o una tarde sumamente atractiva visitando la arquitectura, la historia y sobre todo la cultura de Pachacamac en este museo. Están cordialmente invitados a venir a visitarlo, y si tú eres de por acá o estudias una de las facultades de arquitectura de acá de Lima y has conocido este museo, déjame un comentario aquí abajo. Sin más que decirles, yo me despido de este video. Hasta la próxima.